quiero compartirles que Metro Carrier y Hola Innovación son las divisiones empresariales de Megacable, una empresa 100% mexicana que se encargan de proporcionar e integrar servicios de telecomunicaciones y tecnologías de la información, data center y servicios de la nube de última generación a pequeñas, medianas y grandes empresas, así como corporativos, operadoras de telecomunicaciones y el sector público, apostando siempre para entregar a sus clientes soluciones que por supuesto cubran cada una de sus necesidades. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto, como cada miércoles, estar con usted hasta su casa. Gracias por abrirnos la oportunidad de acompañarle en una emisión más de Diálogos en Tribuna. Yo soy Marta Idalia Parra y estoy, como siempre, sumamente contenta de estar aquí con ustedes miércoles a miércoles. Cada emisión tenemos invitados especiales, por supuesto, y hoy no va a ser la excepción. Contamos con la presencia de un gran invitado a quien agradecemos infinitamente que nos haya dicho sí a esta entrevista. Seguramente usted en casa lo conoce y seguramente a través de esta oportunidad en la entrevista lo va a poder aprender a conocer más y mejor. Muchísimas gracias y muy bienvenido, licenciado Abel Murrieta Gutiérrez. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de platicar y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, ya lo vemos, de verdad. Les invitamos a que permanezcan en esta entrevista, a que puedan compartir esta transmisión y por supuesto a que asistan y nada más, no nada más asistan, sino también estén compartiendo y asistiendo hasta finalizar esta charla, que estamos seguros que va a ser por demás amena. Pues bienvenido, Abel, un placer, como le decía, que esté con nosotros, listos para dialogar. Claro que sí, con todo gusto, adelante. Muy bien, queremos que nos platique para empezar, aquellos que no lo conocen, que seguramente son muy pocos, ¿cómo pudiera describirse Abel Murrieta? ¿Quién es usted? Sus grados académicos, un poquito de su familia. En ese relato autobiográfico, ¿qué nos puedes contar de ti, Abel? No, yo en realidad soy un enamorado de Cajeme, un ciudadano que en un momento dado tuvo la oportunidad, tiene la oportunidad de participar en la vida pública. Mi edad, pues tengo 57 años. Mis estudios, pues es la carrera profesional. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de licenciado en Derecho. Obviamente aquí en Cajeme, la escuela primaria en la histórica Carlos M. Calleja, en aquel edificio tan bello que hoy ya no lo contamos, lástima. La secundaria José Rafael Campoy, que también es de las históricas en Cajeme. Y la preparatoria Cultural México, que fue una opción cuando ya Elitzon dejó de ser preparatoria. Y después la carrera en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy bien, pues muchas gracias. Enamorado de Cajeme, enamorado también de la vida que vive. ¿Qué nos puedes contar también de tu familia, con familia, la persona, el ser humano? ¿Cómo te puedes autodefinir, Abel? Bueno, mira, yo soy de una familia muy tradicional. Mis padres son gente de la sierra, básicamente. Mi padre de un pueblo, Tarachi, Sonora, Okay. y mi madre de Sinaloa, de Choy, Sinaloa. Entonces son gente con una educación muy elemental, pero con unos valores y unos principios. Que yo creo que la principal característica de ellos fue la educación en el trabajo. No solamente a mí, a mis hermanos, siempre nos mantuvieron en actividades independientemente de las escolares. O sea, eso era como algo de trámite y el extra era apoyarlos siempre en los negocios y en los trabajos de ellos. Entonces, todos somos gente que nos educaron sirviendo y desde las labores más elementales. Claro, Y ahora, pues yo estoy casado, tengo 3 hijos. ¿Qué te puedo decir de ellos? Pues yo los pongo como lo máximo, ¿no? Para mí, que, desde luego. claro que sí. Entonces, un gran legado, el amor al trabajo, como lo compartes. Bien dicen que las palabras convencen, pero yo creo que los ejemplos arrastran. Entonces, ¿tú crees que de lo que más te sembraron tus padres fue el amor al trabajo en la práctica? Bueno, ellos son, te vuelvo a repetir, de una formación muy estricta. Imagínate, mi padre, pues falleció a los 93 años, es de 1924, en una época en donde la sierra era un mundo totalmente encerrado, no había comunicación. Entonces, creo que lo que ellos hicieron fue extraordinario, librarse de aquellas circunstancias y cambiar o emigrar a ciudades más urbanas y haberse adaptado a todo ese tipo de encuentros, pero conservando esos valores familiares muy estrictos, la honestidad, el trabajo, la perseverancia, las responsabilidades, son algo que nos dejaron marcados a toda la familia.
No, y valores que no encontramos en ninguna tienda departamental, definitivamente que no los venden Totalmente, ¿no? y que se pueden percibir y yo creo que también se pueden disfrutar, ¿no? Como lo compartes. Abel, de no haberte dedicado a lo mejor a este sector político, ¿dónde te hubieras visto, dónde te visionas, a lo mejor si no fueses quien eres hasta hoy día, ¿a qué te hubieras dedicado? Pues me he dedicado a muchas cosas, he sido maestro universitario, que la Oh, verdad qué bien. es una experiencia extraordinaria. También, sobre todo, soy esencialmente abogado y me gusta mucho mi profesión. Obviamente trabajé como director de seguridad pública. En sí es una experiencia muy, muy importante. No es tanto como político, digamos, es un esfuerzo de trabajo, coordinarte con 800 o 900 elementos. Creo que ha sido una gran experiencia. Y que obviamente en su momento me ofrecían, por cierto, muchas veces seguir de director de seguridad pública y les digo no, porque quiero mucho mi profesión, soy abogado. Y el tiempo, si tú te dedicas a eso, te iban a decir comandante y no abogado, ¿no? Ya después tuve la oportunidad de estar en la Procuraduría. Entonces mi profesión la creo que fue algo muy atinado en lo que yo he decidido. También te puedo decir que como familia nos creamos en los ranchos, en la ganadería, y también la estoy practicando, entonces creo que queda muy claro todas mis actividades, ¿no? El servicio público, mi profesión y la tradición familiar o el trabajo de la familia, que es la ganadería. ¿Ha sido complejo, complicado lograr este balance o equilibrar, tomar esas decisiones en su momento? Porque yo creo que es de suma importancia y relevancia el sernos honestos y a lo mejor alguien espera tal o cual cosa de ti, de repente decir, no, gracias, hasta aquí, o este es mi rubro, o esto es lo que verdaderamente me apasiona, o este es mi verdadero compromiso, o quiero acentuar o atenuar esta actividad. ¿Cómo es encontrar ese balance? Fíjate que las decisiones, como todas, yo creo que en su momento te parecen complicadas, pero a la larga ves que no era eso, simplemente era el punto donde te encontrabas. Por ejemplo, cuando decides qué estudiar, yo siempre dije que iba a estudiar mi carrera de Derecho. Sin embargo, bueno, llega el momento en que te vas a ingresar y dices, ¿voy bien o me devuelvo, no? Y no, afortunadamente seguimos sin ninguna duda. Posteriormente, el servicio público se da de manera espontánea. Hay una anécdota, yo estaba de abogado y la verdad me iba muy bien en mi despacho. Y un amigo me invita, el licenciado Wenceslao Cota, me invita a participar con él en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Y yo la verdad me resistía a tomar esa decisión hasta que él me dijo que sí que esperaba, si yo le pedía un favor a él, que si esperaba que yo le respondiera que sí. Entonces me dice, pues es que te estoy pidiendo un favor, como amigos. Bueno, pues entonces no me queda de otra que decir Sí, que sí, ¿no? acorralado, sí. Así, una buena estrategia. Y de ahí empezamos, la verdad, y de ahí prácticamente no he dejado el servicio público. Las cosas se han venido dando solas. Por ejemplo, estuve en la Procuraduría y estuve en ese tiempo de su procurador, estoy hablando de 1991, 1994. Posteriormente me vine director de seguridad pública. Precisamente el licenciado Cota me dice, oye, está de su procurador, yo me quería devolver a Obregón, por cierto, soy muy regionalista. Me dice, hay una oportunidad, incluso me está pidiendo el alcalde electo, en ese tiempo Raúl Ayala, que si lo acompañas en la Dirección de Seguridad Pública. Pues fue una buena experiencia, le dije sí, entre devolverme a Cajeme y una nueva experiencia de la cual, vuelvo a repetirte, me siento muy satisfecho de haber trabajado en esa área. Entonces, las cosas se han ido dando solas. Posteriormente, me vuelve a invitar Ricardo Burs a participar con él, inicialmente en su campaña, después como secretario del ayuntamiento, que además yo tenía una amistad y una confianza con él, así es que no fue difícil tampoco. Y lo que sucede después de ahí es que nos invita, bueno, inicialmente me voy de subsecretario de gobierno y el entonces gobernador o posteriormente gobernador Eduardo Burs nos invita a participar con él en la Procuraduría de Justicia del Estado. Mi gran sorpresa y de las grandes satisfacciones también es cuando teniendo ese puesto por una administración priista, eh, llega una administración panista y a pesar de esa diferencia, digamos, política, me invitan, cosa que agradezco, a participar con ellos, continuando como procurador de justicia del Estado. Eso, la verdad, sí es una satisfacción porque implica un reconocimiento al trabajo que se había venido realizando. Posteriormente renuncio para ser candidato a diputado local. Entonces ya ahí la inquietud se manifestó por primera vez en un puesto de elección popular. Estoy hablando del 2012. Entonces yo estuve prácticamente 8 años en la Procuraduría de Justicia continuos, con 2 administraciones,
Y esa es mi historia en la Procuraduría, posteriormente diputado local y posteriormente diputado federal. Pareciera sencillo de sobrellevar, pero yo creo que conlleva todo ese reconocimiento y a lo mejor todo ese camino, ese trayecto, también una gran responsabilidad y un gran conocimiento personal, no te digo para decir esto sí, esto no, y cuando uno yo creo hace lo que le apasiona, las puertas se van abriendo, como pareciera que te llegaban a manera de invitación, pero bien atinadas y bien pronunciadas, ¿no? Fíjate que sí, incluso yo soy un apasionado del servicio público, porque contrario a lo que se dice, el servicio, la política, como dicen luego, hoy, el servicio público o la política, como dicen en la calle, son cosas que se ven mal, pero no, yo creo que si definimos obviamente la política es algo de servicio, es algo de el bien común, entonces es una de las actividades más nobles. Lo malo es que todo el mundo la asimila como los últimos administraciones a veces de todos los niveles, municipales, estatales y federales, y los asimilas de corrupción. Si hacemos una pequeña historia, te vas a dar cuenta de que las últimas administraciones han sido señaladas por sus irregularidades. No se distinguen por una honestidad o una vocación de servicio. Entonces los jóvenes dicen ahora, no, yo no soy político. Políticos somos todos, nos interesa el bien común, Claro. nos interesa el desarrollo económico de nuestro municipio, la seguridad de nuestro municipio, la salud, la educación, todo lo que está inmerso dentro de este servicio público. Entonces, esa es la gran diferencia. Yo estoy convencido de que es una vocación de las mejores que puedes tomar, servir a la comunidad. Lamentablemente se ha desvirtuado. Y con muy buenas experiencias, como dices tú. Fíjate que, vuelvo a repetirte, no ha sido difícil. Cuando termino mi etapa de diputado local, o mi periodo de diputado local, yo no era el señalado o el elegido para ser candidato a diputado federal. Sin embargo, hubo reclamaciones de la sociedad. Y esto se da muy común dentro de los partidos políticos, los intereses de grupo, que aquí en Cajeme son muy, muy notorios. Okay. Sabemos perfectamente bien quiénes han determinado las administraciones municipales y estatales. Entonces esa situación hizo que me vieran a mí como un adversario. Yo no pertenezco a ese grupo, ni quiero pertenecer por los señalamientos que se les hace. Entonces, cuando me tocaba salir, habían electo a otra persona. Sin embargo, sectores de la sociedad dijeron, ¿por qué no es en ese tiempo Abel Murrieta el candidato a diputado federal? Hubo reclamaciones y me invitaron a participar como candidato a diputado federal. O sea, no es algo que yo me haya peleado, es algo que me han estado... Que llega por añadidura. Sí, que llega por tu trabajo, claro. por tu desempeño, por tu reconocimiento. Y yo creo que para mí esas son las mayores satisfacciones que tengo. Claro, porque te respalda esas cosas que no se improvisan, que no se actúan. La gente es muy inteligente. La gente yo creo que sabe cuando está esa pasión, cuando se desvirtúa a alguien o cuando por el contrario alguien puede engrandecer un puesto. No puede generalizar con a lo mejor ciertas conductas o actitudes que hemos venido percibiendo donde tú dices, bueno, a lo mejor muchos jóvenes ven como amenaza ya el hecho de dedicarte a lo mejor al sector político, pero qué importante reconocer que a veces es uno quien determina a lo mejor ese puesto y quien lo puede engrandecer y no generalizar, porque al final del día, como dices, te pasa que las personas demandan de ti o esperan de ti esa responsabilidad porque deben llenar ese perfil. Sí, fíjate, vuelvo a repetirte, mira, te voy a comentar o te amplío un poco el comentario, que son de las situaciones que a veces pues me quedan y que es lo que realmente me motiva a seguir siendo igual como he sido hasta ahora, honesto, con toda la vocación, con todas las ganas de trabajar y de hacer bien las cosas. Cuando fui director de seguridad pública, fui con una administración priista. Cuando termina esa administración priista, gana una administración de un partido contrario, que era el PRD en ese momento. Y me invitan a quedarme de director de seguridad pública. O sea, reconocieron, a pesar, vuelvo a repetirte, de las diferencias políticas, que el trabajo que se había realizado, pues había un reconocimiento y que me invitaban a quedar. Por razones personales, como comentábamos al principio, decidí no seguir como director de seguridad pública. Después, cuando soy procurador, vuelve a suceder lo mismo. Y tengo otra satisfacción, a mí no me corrieron, ya ves que de repente los corren por corrupción, por malos resultados, a mí nadie me ha corrido. Renuncio y me vengo de candidato a diputado local. Y mi trabajo como candidato a diputado local hizo que sectores de Cajeme pues me apoyaran, exigieran o me pidieran a mí como candidato. Entonces creo que esa
situación o esas experiencias las puedo transmitir más, no solamente como una satisfacción personal, sino como un mensaje para todos. Hay que ponernos a trabajar honestamente, Claro. con todas las ganas del mundo y la capacidad que podamos tener. Y los reconocimientos o el hecho de estar eh, pues en las condiciones que en lo personal te puedo decir. A mí nadie me ha señalado de corrupción. He estado de director de seguridad pública, de procurador casi 8 años, que son puestos muy estigmatizados con la corrupción. Y sin embargo, gracias a Dios, porque además nunca hemos hecho otra cosa que no sea trabajar honestamente, pues no hemos tenido ningún señalamiento y puedo dar con la frente en alto, que es uno de los grandes objetivos o aspiraciones que los políticos debemos de tener. Cuando no estemos en el servicio público, que la gente por lo menos no te señale de corrupto. Y eso para mí es una gran satisfacción. Claro, es una premisa y que está muy vinculada, como lo dices al inicio, con los valores, ¿no? Con esa congruencia. Me gustaría hacerte una pregunta muy genérica, pero al mismo tiempo también elemental. En tu experiencia, en tu apreciación, ¿cómo percibes hoy día, Abel, a la sociedad aquí en Cajeme? Hablamos que a lo mejor percibías o percibían al sector político de tal o cual manera, pero de manera general, este día, ¿cómo percibes a la sociedad en Obregón? Híjole, mira, yo Obregón tengo, por mi edad a lo mejor, una visión hacia el pasado de gente extremadamente eh, activa, con iniciativa, eh, echados para adelante, peleando todo lo que nos correspondía. Creo que en este momento Cajeme pasa por un momento difícil y en gran medida es porque nuestra sociedad se ha mantenido o estado, nos ha faltado líderes que retomen esa capacidad de los líderes de antes, donde nos decían, queremos un aeropuerto y lo teníamos, queremos pavimento y lo teníamos, queremos trabajo industrial y lo teníamos. Habíamos venido desarrollándonos y peleando absolutamente palmo a palmo con cualquier otra ciudad. Es más, llegamos a ser ejemplos en desarrollo urbano, en el trazo de la ciudad, en la limpieza, en la infraestructura, en economía también. Esa famosa canción donde nos señalaba que hasta el más chico tenía su tostón. Sin embargo, hoy creo que sí estamos atravesando por una crisis y que es importante que la retomemos. Por eso el año que viene, que hay elecciones, es bien importante que la sociedad valore a las personas, que ya no se elijan si está joven, si sabe que canta o baila o es muy simpático. Hoy se tiene que dar el nivel de nueva cuenta a la política para tener esos líderes que nos vuelvan a encauzar. Y desde luego, en mi punto de vista, te puedo decir que la última elección, sobre todo a nivel municipal, pues ha sido el resultado de, de una molestia muy justificada de la sociedad, donde votó por el que sea menos los de siempre. Pero Claro. ese cambio sin pensarlo nos hace resultado muy difícil. Cajeme está en una crisis, una tragedia de seguridad junto con todo el Estado y eso también nos ha llevado a una dificultad económica. Claro, y a decisiones colectivas, como bien lo dices. Y ahorita escuchándote, claro, en la vida yo creo que nos puede bastar la simpatía los primeros 15 minutos, después más nos vale a todos saber algo. Eso para recordatorio de los líderes o los que se quieran postular. ¿Qué le falta entonces a la gente? ¿Qué pudieras decir? No hay una fórmula, yo creo, infalible como para ni describir o definir al político ideal o al candidato ideal, pero ¿qué nos está faltando entonces, tanto como sociedad, como a esas personas que quieren entrar en esos moldes, en esos puestos, en esos perfiles, y que decías algo muy importante, dejar a lo mejor, no dejar de conectar con la idea de no me asocien con la corrupción, no dejar a lo mejor de lado la pasión, el servicio? ¿Qué será entonces lo que está faltando? Y yo creo que es una reflexión general, cotidiana, trillada, pero yo creo que las personas a ver ocupamos recordatorios como sociedad y como candidatos, a lo mejor no en una fórmula infalible, pero así a lo mejor crucial, en la receta sí tiene que haber esto y esto. ¿Qué definirías tú como palabras o valores claves? Mira, inicialmente tienes que tener algunos principios y valores fundamentales, desde tu voluntad, tus valores personales, la honestidad, la responsabilidad y junto con ellos la capacidad. Mucha gente dice, este al cabo que es bueno y es, sí, pero cuando no tienes la capacidad para hacer las cosas, también es igual de malo que un corrupto. Entonces, las dos cosas se tienen que juntar. Tienes que tener principios, valores, como te decía ahorita,
Afortunadamente, y no solamente yo en lo personal, porque está en el servicio público. Si de algo me siento muy orgulloso es de mi familia, de mis hermanos. Todos son reconocidos por ser gente muy trabajadora, muy responsables y muy honestos. Entonces, eso ya es una cuestión de familia. Y por otro lado, la capacidad para el servicio público. Tienes que saber administrar los recursos. Tienes que ser eficiente en el manejo de los recursos. Tienes que establecer los proyectos que hagan que esta comunidad retome el camino. Hay que retomar el camino. Entonces, esas dos cosas tienes que tener totalmente. La sociedad tiene que tener la capacidad hoy de distinguir entre aquellos aprovechados, que son la mayoría, te lo puedo asegurar, que ven la política o el servicio público como una manera de hacerse ricos, como una manera de tentar el poder y que se vuelven loquitos. Yo les digo, yo no entiendo cómo es posible que muchos de nuestros funcionarios públicos vivían modestamente. A lo mejor tenían un carrito ahí más o menos, pero llegan al servicio público y al rato traen quien les cargue las maletas, traen Suburban, se la llevan en los restaurantes más caros, cuando en su vida privada jamás podían tener ese ritmo de vida. Cuando somos honestos, lo único seguro que te puedo decir es que vamos a volver a ese estilo de vida. Es decir, no es el servicio público para hacerte rico. Entonces la sociedad tiene que ser muy inteligente ya para ver quién es la persona capaz y quién es esa persona con valores. Si no, nos volvemos a equivocar. Nuestro municipio va a seguir padeciendo inseguridad y problemas de todo tipo en infraestructura urbana, economía, servicios públicos, etcétera. Muy bien, entonces crucial estar presente, observando a sus candidatos, tener a lo mejor esa conciencia, la apertura, poder traspasar allá la fotografía, lo evidente y poder empezar a desglosar y a estudiar al candidato y por qué se respalda el candidato. Y escuchándote, Abel, veo que te respalda en suma la congruencia, pero me encantaría saber con qué valores te defines tú. Si te pido dos valores hasta hoy día que tú digas, yo creo que a lo mejor son más, evidentemente, ¿no? Como todo ser humano, pero ¿cuáles puedes decir? Estos siempre me acompañan o estos son más amigables o están más pronunciados en mi persona. Mira, esos valores son los que te da tu familia, ¿eh? Eso no te lo va a cambiar y te lo digo por experiencia. Hace días escuchaba algo que me parece impresionante, cómo un funcionario público puede confesar sus delitos y decir, fíjate que le ofrecieron carros y hasta viejas. Y espérate, si tú eras un funcionario público y tu responsabilidad era combatirlo, ¿eso qué hiciste? A ¿Qué mí me pasó? impresionó Claro. eso, o sea, ¿cómo confiesas un delito en una entrevista? O tu irresponsabilidad de no haber hecho nada a pesar de que supuestamente estabas para eso. Pero bueno, hay algo que no te va a mover nunca, que son tus valores personales. Híjole, a mí me tiene marcado la educación familiar, de trabajo, de responsabilidad, de honestidad, de congruencia, de lealtad, los principios del ser humano, como deberíamos de ser. Entonces, esa educación familiar, pues no es que estés en la política o no estés en el servicio público, son tus valores y lo Exacto. haces desde luego en el servicio público, pero también lo haces en tu vida cotidiana. Entonces, esos valores son los que para mí siempre me han acompañado porque son inherentes a mi formación. ¿Sí? No tiene nada que ver. Híjole, vuelvo a repetirte, yo veo gente que se nos vuelve loquitos porque llegan al servicio público y al rato los veo fumando puros y tomando vino tinto, ¿no? Les digo, ¿y cuándo lo hacías antes? ¿O cuánto te la llevabas en un restaurante? O traer Suburban y quién te ayude. Híjole, son cosas que no puedo creerlo. Cómo esa incongruencia, esa falta de capacidad hace cambiar a las gentes porque supuestamente llegan a un puesto donde es de servicio, no para servirse. Entonces, ¿qué valores me acompañan? Los que me dio mi familia, ¿eh? Te digo, responsabilidad, trabajo, honestidad, congruencia, lealtad, todo ese tipo de valores personales. Exacto, y es que yo creo que los valores sí deberían de ser incorruptibles y hay cosas en la vida, como mencionas, Abel, que deberían no ser negociables, ¿no? Y que de alguna manera nos deberían de acompañar en esencia, de manera permanente y no nada más eventual. Te escucho hablar de tu familia con total honestidad, transparencia, orgullo.
Me gustaría saber qué te motiva en tu vida general. Son también esos valores, esa educación, qué te impulsa a ser quien eres, a seguir haciendo lo que haces, porque yo creo que hay quienes pueden tener arranque de caballo, de repente decimos, y parada de burro, dice mi papá, pero yo creo que se ocupa mucha constancia, porque lo importante no es llegar, o sea, cómo mantengo estos valores, esta visión, esta vocación, este espíritu de servicio. ¿Qué te motiva? ¿Qué te ha venido motivando en general? Tal vez es una respuesta redundante, pero yo creo que es importante seguirla pronunciando. ¿Qué le motiva a Abel Murrieta para alcanzar sus objetivos? Híjole, son muchas cosas. Inicialmente cuando eh, ves las cosas que se están haciendo mal y dices tú, se pueden hacer mejor, sobre todo las de nuestra comunidad, y logras mejorarlas, es una gran satisfacción. Mejorar las cosas que no son comunes. Demostrarle a los demás que sí se puede, claro que sí se puede ser honesto y trabajar en el servicio público y sobre todo tener resultados en el servicio público. Entonces, esa satisfacción de cambiar las cosas para bien de todos es una gran oportunidad. ¿Y por qué lo haces? Pues no solamente por el bien de todos. En el bien de todos va incluido tu familia, va incluido tus hijos. Si queremos estar mejor, por ejemplo, yo quiero una mejor comunidad en Cajeme, quiero un desarrollo económico mucho mejor que el que tenemos porque vamos para atrás. Pues obviamente tengo que trabajar para que eso se dé. Ya dos de mis hijos tuvieron que salir fuera de la ciudad porque no hay oportunidades. Entonces, cuando tú buscas el bien común, intrínsecamente llevas el fin de que tu familia esté mejor. Claro. Cuando tú haces las cosas, como lo decías ahorita, con valores, tienes la gran satisfacción y la gran motivación de que a mis padres nadie les pudo decir, oye, ahí va el hijo de fulano de tal, que es un corrupto, o que es un ineficiente, o que es un prepotente. Entonces todo eso te va motivando, ¿no? O de saber que a mis hijos nadie les puede decir, oye, este fulano se aprovechó del puesto, hizo aquello, o no hizo nada siquiera. Yo creo que esas cosas son la tristeza que todo el mundo debería tener cuando hace mal las cosas. En cambio, cuando haces bien las cosas, la motivación es esa. Vas a cambiar, vas a mejorar, vas a tener la satisfacción de ayudar a mucha gente a vivir mejor. Por ejemplo, he desarrollado muchas áreas de seguridad. Cuando lográbamos mantener o mejorar las condiciones de seguridad, pues era una gran satisfacción. Pero no eran para mí nada más, ¿eh? Claro. Mucha gente decía, oye, es que siendo tu funcionario, traes escoltas o guaruras. No, la mayor parte de las veces yo siempre me he manejado de la manera más sencilla del mundo, sabiendo que posteriormente, como sucede actualmente, lo hacemos como cualquier otro ciudadano. Entonces, no es solamente por la comunidad, es por uno mismo, por tu familia, el cambiar las cosas para mejorar. Muy bien, no perder este enfoque y saber que es un ganar-ganar, ¿no? Cuando tienes amor a la comunidad, pero también a los tuyos, amor propio, amor a lo que haces. Es como una sinergia, una sincronía. Mira, vive los problemas de los demás. Yo actualmente veo un problema enorme en adicciones, donde se ha señalado mucho que es por corrupción. Y quizás alguien se esté llenando el dinero, las bolsas de dinero de los funcionarios, en el sentido de que en aquellos casos donde hay esa corrupción, eh, pues va a tener una satisfacción económica bastante alta a lo mejor. Pero qué tristeza que veas a una familia destrozada o que veas todo lo que está pasando en nuestra comunidad. Entonces, esas cosas son de las que no debemos permitir. Entonces, no sé qué satisfacción puedan tener esas personas. Entonces, es donde tú dices, híjole, hay que entrarle a cambiar esas cosas, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones. Entonces, hay que cambiar KGM, hay que combatir las adicciones. No puedes tú estar bien cuando otros están en el dolor, en el problema de un hijo muerto, de un familiar adicto o de problemas en las familias por la situación de la droga. Entonces, yo no sé qué satisfacción puedan tener esas personas, ¿eh? Yo vivo tan feliz con la comodidad que te da el servicio público, los sueldos, la honestidad. No Claro. necesitas más, ¿eh? No hay mejor somnífero que una conciencia tranquila, ¿no? Pero para nada, así es. Y en ese tema también, pronunciando un poquito más, respaldando lo que decías, pues también vemos la contraparte, ¿no? Los antivalores. A lo mejor con qué capacidad podemos ir por la vida, con qué soltura, pagando facturas en beneficio propio, ¿no? Algunas personas, pero a costa de la paz, de la salud mental, de la tranquilidad de los demás. Es un tema definitivamente también de valores, pero también de antivalores. Sí, es un concepto del bienestar y la felicidad, ¿no?
Hay quien no puede estar feliz y no cuenta con lujos. Cuando la educación de uno es distinta, híjola, por ahí pregúntale a la gente de los pueblos donde me toca trabajar como ganadero, Batacosa, sobre todo, aquí Otra Diego, por cosa. allá. Ellos saben perfectamente bien cómo va uno a trabajar, cómo anda feliz, sin esos lujos cuando te sientas y te tomas un café, tortillas de harina, queso, frijoles a gusto. Esa es la mayor satisfacción que puedas Claro, tener, ¿eh? En cambio, yo no envidio a nadie. Mira, yo lo planteo así. ¿Qué estarías dispuesta tú como mujer o como son, persona a dar a cambio de 1.500 o 2.000 millones de dólares? Porque hijos, hermanos, o estar huyendo y saliendo por drenajes. Porque esa fortuna que a veces ambicionan los malos políticos o la gente que entra al servicio público por otras razones que no sea el bien común. Por ejemplo, el ejemplo más, no sé cómo decirte, el prototipo de éxito, muchos lo decían, el Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán ha perdido hijos en ese tema del narcotráfico, ha perdido claro, hermanos, ha sido perseguido y actualmente está preso. ¿Qué estarías dispuesto tú a dar por esas fortunas? claro. Yo no, ni un pelo de mis hijos, ni un pelo de mi madre o de mi padre o de mis hermanos. Entonces no vale la pena esa riqueza, te lo puedo Claro. decir con absoluta convicción. La tranquilidad, la felicidad es otra cosa, no esos recursos. Yo no ambiciono ni carros de lujo, ni viajes, ni viejas, ni nada por el estilo. Decía el buen Facundo Cabral Abel que las mejores cosas de la vida pues no son cosas y yo creo que cuando se nos olvida eso, cuando maldirigimos el sentido de la felicidad, no direccionamos bien esos valores, ese estado anímico, pues lo vamos confundiendo con una suma bancaria, con una estadía temporal, con un plástico, con un vehículo, ¿no? Entonces desvirtúa, por supuesto, y qué importante es volver a lo básico, lo elemental, ahorita que decías de mi querido Batacosa también, sentarte, tomar una taza de café y darte cuenta que eso es la vida, momentos maravillosos, estar presente en el aquí y el ahora. Totalmente, se disfruta enormemente esa tranquilidad y sobre todo la tranquilidad que tienes de que tu familia va a estar bien. Así es. Imagínate que tengas el riesgo de que tú andes en esto y que al rato tu familia se vea envuelta en una tragedia por supuestamente esa actividad. Yo he platicado, he tenido la experiencia muy negativa de ver cómo padres de familia lloran después porque sus hijos entraron en un camino de esa naturaleza. O bien porque tú te metiste en un camino de esa naturaleza y tu familia pagó las consecuencias. Yo de veras te lo digo, cómo quisiera tener esa capacidad de transmitir esos valores de nueva cuenta y decirles, hey, esto no es lo que dicen, ¿no? Pero Por ahí bueno, no es es. largo de explicar. Así es, por ahí no es el camino. Y en temas de seguridad, que es uno de tus platos fuertes, y hablamos ahorita un poquito un entre con a lo mejor cómo asociaban las adicciones, particularmente aquí en Cajeme, evidentemente falta mucho por hacer, aterrizando a lo mejor qué es eso que falta por hacer, cómo ve Abel Murrieta hoy día el tema de seguridad aquí en Cajeme. Bueno, antes que nada déjame aclararte, yo en lo personal sí mucha gente me asocia con los temas de seguridad por obvias razones, pero te quiero decir que yo fui maestro universitario durante 6 o 7 6 o años, 7 años. abogado litigante, secretario del ayuntamiento, subsecretario de gobierno, diputado local y diputado federal, o sea, puestos Sí, públicos sí, sí. que no son esencialmente de seguridad. Entonces tenemos esa experiencia afortunadamente muy completa dentro del servicio público. Pero, ¿cómo veo la seguridad? Pues como la debemos de ver todos, excepto, fíjate, los únicos que no ven mal la seguridad son los funcionarios responsables. O sea, si tú hablas con el, o ves a hablar al presidente municipal, me impresiona. Yo los veo y digo, ¿y creen que la gente les va a creer diciendo que esto está muy bien? Que hay hechos aislados, Que ¿no? no hay ningún problema. O cuando ves a alguien que va dejando la responsabilidad, como el señor Durazo, decir, no, si no hay ningún lugar en el país donde no controle el narcotráfico, pues de veras creen que se los van a creer. ¿Cómo lo veo? Es un fracaso la seguridad, es terrible, es una tragedia. La seguridad, la inseguridad que tenemos es una Exacto. tragedia. Y qué lástima que los responsables no asuman esa cara, o no den la cara y asuman esa responsabilidad, porque es la mejor manera de comenzar a corregirlo. ¿Eh? ¿Qué nos hace falta todo? La seguridad es un sistema, no solamente es un policía o es una patrulla. Tienes que empezar desde la prevención, como platicábamos ahorita, de trabajar con los valores, de rehabilitar adictos,
de crear programas de sensibilización, de motivación hacia los jóvenes. Eh, en seguridad tienes que acabar con algo que es muy malo, la simulación. En seguridad te lo puedo asegurar, todo el mundo simula. Te dicen, la inseguridad o los delitos van a la baja. Pues ¿dónde? O no, el problema no es tan grave o son hechos aislados. Y tratan de manejarte las estadísticas. Entonces, te dicen, ¿sabes qué? Detuvimos a estas personas o estamos resolviendo estos problemas y todos los que te faltan. Entonces, las simulaciones te van a decir, capacitamos a los policías. Estaba viendo el informe, o los mismos policías criticaban el informe cuando decían que habían capacitado como a 2,000 policías y nada más hay 800 en Ciudad Obregón. Bueno, los otros a lo mejor capacitaron a los que vienen, que todavía no están, ¿no? Entonces, esa simulación nos hace mucho daño. O sea, el tratar del servidor público de quedar bien y creyendo que la gente nos va a creer, es una locura. Dices tú, bueno, este señor, ¿qué piensa? Pues, o sea, ¿por qué tratan de engañarte? ¿Por qué simulan todo eso? Entonces, la simulación la tienes que acabar. Todo lo que se dice en seguridad es lo que tienes que hacer. Prevenir de veras. Si tú te vas a los programas de prevención, es una simulación. Si tú te vas a la capacitación, pues es otra simulación porque no están capacitando, ¿eh? En la práctica tú ves que los policías no solamente no son capaces de crear un informe, ni siquiera de llenar un informe policial homologado correctamente, de llegar a la preservación del lugar de los hechos o de hacer las labores que les toca porque no están capacitados. Y se dice que se han invertido millones de pesos. Y así te vas en toda la cadena. Hay que acabar con la simulación, ¿eh? Y es una tragedia. En lo personal, híjole, es un poco largo también, pero cuando quieran nos ponemos a hacer un listado de acciones, de proyectos y objetivos, todo un programa de seguridad pública para alcanzar la seguridad, que a mí me llama mucho la atención que la gente me diga, ¿y si se puede? ¿Se puede recuperar la seguridad? Yo nomás me quedo asombrado y le digo, claro que sí se puede. ¿Cómo es posible que la mayoría de los habitantes estemos dudando? No, sí se puede. Con gente con principios, con valores y con capacidad, vas a agarrar al recurso humano, al recurso material, lo vas a hacer eficiente. En Cajeme los policías deben de ser los más atendidos y los más exigidos. Para poder cambiar esto, debes ir a la prevención y debes de acabar con la impunidad. Y para eso hay muchas formas. Claro, parece una ambivalencia, pero es algo necesario, ¿no? Porque dices, hay cosas tan elementales que se supone que tendrían que hacer y de repente nos sorprendemos con que no No, al las hicieron. contrario, tú te vas a checar las cosas que te dicen que se hicieron y no existen, ¿eh? Entonces, mira, se critica mucho a los policías, no es cierto, la culpa no la tiene el policía, ¿eh? Ciertamente que es criticable y puede señalarlo de muchas cosas, pero la responsabilidad no es del policía, es de quienes dirigen esto. La responsabilidad es del presidente municipal. Le guste o no le guste, al señor no le gusta, ¿eh? Decir que él es responsable, él te va a decir, es que eso es de la federación o esto es del estado. No, 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 él es el responsable de Cajeme. A la gobernadora no le gusta que le digas que fracasó y que es una simulación todo su gobierno en materia de seguridad. La verdad, yo no veo que le entiendan ni que se preocupen por la seguridad. Y luego ves al secretario de Seguridad Pública que acaba de dejar el cargo a nivel federal, pues dices, con razón estamos fregados. O sea, ni siquiera son capaces de reconocerlo y de hacer las cosas que tienen que hacer. Entonces, híjola, claro que sí se puede. Volvemos a lo mismo. Es responsabilidad de la sociedad fijarse en las personas que van a elegir para que corrijan estos problemas. Claro, y las personas ya electas a tener, yo creo, ejercicios constantes de autorreflexión, ¿no? Para poder tener esa honestidad y reconocer, porque siempre podemos mejorar, no todo puede estar perfecto, definitivamente no. No, es un tema complejo, hay que entenderlo, pero tienes que tener la sinceridad para La admitirlo, voluntad la también. voluntad para hacerlo y la capacidad para realizarlo. Muy bien. En tu trayectoria, de varios rubros compartidos, tan completas, completos, Abel, creo que conozco la respuesta a este momento, pero me gustaría que me dijeras, ¿hay algo de lo que te arrepientas? Híjola, como humano puedes pensar que hiciste algo malo y quisieras hacerlo mejor. ¿Sí? Ahorita yo creo que no es algo tan grave que en este momento pudiera decirte, híjola, es que esto debe haber sido de otra manera, ¿no? Lo he hecho de la mejor buena fe, con toda mi capacidad y toda mi voluntad. Si las circunstancias a veces no nos ayudaron y algo salió mal, pues no se debe a falta de buena voluntad. Pero en general te puedo decir que no tengo algo así muy concreto de que tenga que arrepentirme como pecado capital, ¿no? O sea, sé que no todas las cosas nos salieron, pero fueron de buena fe.
Muy bien, sería en un ejercicio reflexivo de que a lo mejor se pudo mejorar, se pudo hacer de otra manera, pero no algo completamente un arrepentimiento deliberado, nos queda claro. ¿Cuál consideras, Abel, que ha sido tu mejor experiencia durante tu trayectoria? Deben haber muchas, pero a lo mejor de las más significativas, que te ha dado esa satisfacción, que se ha quedado simbrada, que la puedas recordar con soberana facilidad. ¿Cuál ha sido una de las experiencias más significativas dentro de tu quehacer laboral? Híjole, son muchas, ¿no? La verdad es que van desde pequeños detalles. Cuando logras, por ejemplo, cuando era director de seguridad pública, creamos por primera ocasión en el Estado y sin que hubiera una obligación legal el área de prevención. Y había una doctora que me ayudó muchísimo en esa área y trabajamos con los jóvenes. Y de repente llegaban después esos jóvenes que logramos corregir. Muchos no, desafortunadamente, pero logramos corregir. Y te daban las gracias por haberles ayudado y haberlos apoyado cuando nadie creía en ellos a salir. Lamentablemente, inicialmente de las adicciones y también de las conductas ilícitas. Y llegó a ser tal el agradecimiento que en alguna ocasión la doctora llegó y me dijo, ¿qué crees? Vino el pato, así le decían a esta persona, omito su nombre, a decirme que a su niña le estaba poniendo el nombre de ella, en honor al agradecimiento de todo el apoyo que le habíamos brindado. Esos detalles son enormes para uno, ¿no? Y desde luego cuando tú sabes los riesgos que se corrieron en el Estado cuando a mí me tocaba ser procurador, con la voluntad y el apoyo del ingeniero Eduardo Burs como gobernador en aquel tiempo, con la valentía, con la dignidad, con la decisión que se tomó en aquellos tiempos para combatir la delincuencia organizada y que en aquel tiempo evitamos cosas iguales o peores a las que están sucediendo, creo que también eso te da una satisfacción, pero los riesgos que tú sabes se evitaron en aquel tiempo, pues, apenas los conoces tú, ¿no? Apenas sabemos el riesgo que corrió el estado de Sonora y que se evitó en aquel tiempo. Pero te digo, desde esas grandes satisfacciones hasta los pequeños detalles que llegaban esos muchachos a decirnos muchas gracias. Fíjese que ya tengo mi vida, estoy trabajando, el curso de capacitación que me dio, ya estoy limpio, volví con mis padres, tengo una esposa, tengo una hija y le quiero poner como usted. Híjole, eso sí es para Sí, es sentirte. invaluable, es Sí, invaluable. totalmente. Eso es desde las pequeñas hasta las grandes satisfacciones. O las que te comentaba, que de repente te digan, siendo políticamente adversarios, quédate porque estás haciendo bien tu trabajo. Oye, pues qué padre, no lo hice para que me lo reconocieran, pero qué padre se siente que te digan los adversarios, estás haciendo bien tu trabajo. Pues qué satisfacción, como bien lo dice la pregunta, y te agradecemos el compartimiento. Nos queda claro, Abel, que has sabido elegir muy bien tus batallas, y queremos hacerte también una última pregunta. ¿Qué es lo que viene para ti en lo presente, en lo futuro? ¿Hay algo que te quede por hacer, que digas, me quedo debiendo todavía este proyecto? ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué viene para Abel Murrieta? Bueno, ahorita estamos en mis actividades profesionales particulares, mi despacho, llevamos algunos asuntos de litigio. Obviamente algo, como les decía ahorita, que no pienso dejar, que es las tradiciones o la actividad económica de la familia, que es la ganadería. Y políticamente estamos participando ahorita a invitación de, pues en este caso de Movimiento Ciudadano, estamos trabajando con ellos, no soy miembro de Movimiento Ciudadano, pero he encontrado un grupo de gente que está, en los que me he identificado, son gente que está tratando de hacer bien las cosas desinteresadamente, de combatir a ese grupo, a esos grupos de intereses que se apoderan de la administración pública, incluso hasta en la actualidad en el municipio. Son grupos de intereses que están trabajando para ellos y que eso nos ha metido a los demás en los problemas que acabamos de comentar, de inseguridad, de falta de empleo, de servicios públicos, etcétera. Entonces, vamos a tratar de trabajar con ellos por lograr cambiar, retomar el rumbo de KGM, y pues tratar de impulsar gente que realmente tenga la capacidad para solucionar estos problemas. Entonces, estamos ahorita trabajando con ese grupo de personas políticamente hablando. Muy bien, entonces pues muchísimas gracias. De verdad, en Tribuna siempre decimos, recordamos a la audiencia que las personas ocupan personas que amen lo que hacen, que el mundo demanda personas que amen, que estén en esos puestos claves, y pues estamos seguros que las puertas se van a seguir abriendo para ti y van a seguir llegando a estos resultados que van a seguir generando satisfacción y crecimiento integral en tu persona.
Muchas gracias y que amen nuestras tierras, nuestras costumbres, nuestros valores. Nuestros Este valores. Cajeme nos tiene que doler a todos, ¿eh? Porque si no, no lo vamos a cambiar. Entonces, todo lo que acabas de decir, nomás agrégale que también ame Cajeme y obviamente o implícitamente a todos los cajemenses. Muy bien, así es, completo. Gracias por complementar ahí la oración. Te agradecemos muchísimo, de verdad. Se ha ido el tiempo volando. Haberle sido una entrevista bastante interesante. Y pues antes de terminar, queremos agradecerte en nombre de nuestro director comercial y marketing, el licenciado en Mercadotecnia, José Sainz, por haber aceptado esta invitación. Te hacemos un reconocimiento verbal que tenemos llegar de manera tangible por haber participado este miércoles con nosotros en Diálogos en Tribuna. No, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad de expresarnos y llegar al amplio auditorio que tienen ustedes, la verdad. Y es una responsabilidad también profesional del medio tratar de hacer llegar precisamente la información para un mejor entendimiento de toda la actividad que desarrollamos. Así es, muchísimas gracias. Esperamos tenerte en una nueva emisión con nosotros abordando nuevos temas. Muchísimas gracias a toda la audiencia por permanecer en esta transmisión totalmente en vivo a través de Tribuna Sonora. Nos esperamos el otro miércoles con otro tema igual de interesante, con otro gran invitado. Yo soy Marta Idalia Parra y culminamos un programa más de Diálogos en Tribuna. Muchísimas gracias.